Bienvenidos a Bitácora 32, Arte, Cultura y Creatividad en Puebla. El día de hoy nos encontramos en el Museo Regional de Cholula para presentarles dos exposiciones temporales que pueden visitar durante este mes. Yo soy Fátima Rivera, comenzamos. Nos encontramos nuevamente en el Museo Regional de Cholula y esta vez para presentarles la exposición Holy Watercolor, Acuarela de Agua Bendita. Y para esto está con nosotros el autor Antonio Álvarez Morán. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, es una exposición individual que consta de 140 piezas, todas hechas con acuarela de agua bendita, por eso el nombre de Holy Watercolor. Se trata de 8 series diferentes, cada una de ellas con un diferente número de obras, y las series son Curas y Coristas, Panóptico, la serie de Virreyes, Catarina de San Juan, Maestros de la Pintura, Tehuiloyocan, Ausencia y Concepción y Ancestros. ¿Nos puede platicar acerca de la revelación que tuvo con San Ignacio de Loyola? Bueno, la idea de esta exposición surge precisamente porque encuentro una botella misteriosamente en el cuarto de un tío mío de la casa donde vivieron mis abuelos por muchos años. Cuando la casa ya estaba vacía, esto es el único objeto que se queda, digamos, en este lugar, y yo tomo esa botella y veo que tiene un pequeño etiqueta escrita a mano que dice agua de San Ignacio. Entonces, obviamente entiendo que se trata de la famosa agua bendita que se encuentra en la iglesia de la Compañía, en el centro de la ciudad de Puebla, que es un agua muy popular, que incluso es un agua que sirve para hacer exorcismos, según me enteré después. Lo que hice en ese momento fue guardar la botella. La tuve guardada por muchos años, no me atreví a hacer otra cosa con el agua más que guardarla. Y cuando se me ocurre hacer acuarela, es porque tengo una alucinación, digamos así, una visión de San Ignacio de Loyola que se me aparece y me dice que debo de hacer acuarela solamente usando esa agua y esa botella, ¿sí? Entonces, a partir de eso, empiezo a hacer hago una primera obra, y de ahí me arranco con la primera serie de Curas y Coristas, y posteriormente todo lo que se puede observar en esta exposición, producto de 2 años y medio de trabajo. Ok, qué interesante. ¿Nos puede decir cómo se le fueron dando las ideas para cada pieza? Pues mira, la primera obra, que creo que es la más importante, digamos, porque es la que inicia todo, es un autorretrato, y no solamente es acuarela, sino que también es un collage. Lo que pasa es que por azares del destino llega a mí una revista Life en español. Uno de las personas que me venden cosas en Los Sapos, aquí en la ciudad de Puebla, me la guarda porque sabe mi fijación con las monjas. Como muchos de ustedes saben, gran parte de mi trabajo tiene que ver con ese tema. No precisamente esta serie de acuarelas, aunque hay algunas que sí. Pero lo curioso de esta revista Live en español es que en la portada trae una foto de Audrey Hepburn cuando estrenan la película Historia de una monja. Entonces, una foto de ella vestida de monja. Y lo que a mí me llama más la atención es que la revista precisamente y la película son de 1959, que es el año en que yo nací. Entonces, para mí eso es otra de las señales que indican que yo fui una monja en una antigua vida, o sea que soy yo reencarnación de una monja, que para mí esa es una prueba más.
Entonces lo que yo hice para esta primera acuarela, que se llama Historia de una monja, precisamente como la misma película, hice un collage en el que está Audrey Hepburn y decidí hacer un autorretrato en acuarela usando el agua bendita por primera vez, pero quise hacer un autorretrato de una imagen mía de ese mismo año. Entonces, buscando entre las fotos, entre el álbum del bebé, que por cierto también está expuesto aquí en la exposición, encuentro una foto que me tomaron precisamente en una tina de agua, desnudo, una foto que por cierto me daba mucha vergüenza que mostraran cuando era yo niño porque estoy completamente desnudo de frente. Y entonces, pero esa foto fue la que usé para ese autorretrato, digamos, a la edad más joven o más temprana, ¿verdad? Entonces, esa obra yo creo que es la más importante en ese sentido, de que es la que empieza todo el proceso. Las series más numerosas son Ausencia y Concepción y Ancestros. Ancestros es una serie de acuarelas que son retratos de mis familiares de principios del siglo XX. Si las observamos con detenimiento, vemos que no están hechas en papeles blancos, sino que están pintadas sobre recibos que guardó mi bisabuelo en principio del siglo XX, de todas las cosas que compraban, las cosas que encargaban para construcción, etc. Yo me encontré una carpeta con todos estos documentos que, bueno, finalmente mis mismos ancestros, mi misma familia fue guardando y llegó a mis manos y decidí hacer una serie de retratos de esos familiares de esa misma época basadas en fotografías que también yo guardé de mis antiguos ancestros les digo, del principio del siglo XX. Entonces hay retratos hechos de estos mismos ancestros sobre las notas que cuidadosamente mi bisabuelo guardó. Aparte del valor artístico que, digamos, pueden tener las piezas, hay un valor también en el sentido de que podemos también conocer los nombres de las tiendas, cuánto costaban las cosas, los antiguos nombres de las calles, los sellos que se usaban, sobre todo también la caligrafía tan preciosa de la gente, cómo escribía en esa época, algo que hemos lamentablemente perdido. Entonces tiene ese valor extra, digamos, en cada una de estas piezas. ¿Sí? La serie Ausencia y Concepción es otra serie que no está hecha sobre papeles en blanco. Si nos acercamos a ver cada una de estas 30 obras, podemos notar que el trabajo de acuarela, que es el trabajo que se puede distinguir porque está hecho en color, está hecho sobre dibujos hechos con lápiz que hicieron dos hermanas de nombre Ausencia y Concepción Abasolo, por cierto, parientes de familiares que vivieron en el edificio donde vivieron también mis abuelos, donde también vivimos nosotros. Esto es producto de una carpeta que yo encuentro con estos dibujos, ¿verdad? Son unos dibujos académicos que fueron hechos precisamente como para aprender a dibujar. Era un sistema común en esa época y son copias de litografías francesas. Yo encuentro esta carpeta y se me ocurre, después de también haberla guardado por varios años, el trabajar con acuarela encima de estos dibujos. Pero lo que hago es respetar el dibujo, girarlo, voltearlo de cabeza al dibujo y tratar de darle forma y encontrar figuras y cosas conocidas en los espacios negativos, o sea, en los espacios que ninguna de las dos hermanas dibujaron.
Entonces hay mucha imaginación en estas obras. Creo que es la serie con más imaginación. Podríamos decirle que es hasta alucinante de alguna manera, porque aparecen dragones, pájaros, monstruos y también recurrencias relacionadas con mis conocimientos de historia del arte. De repente podemos encontrar que en la nariz de uno de los modelos aparece el autorretrato de Van Gogh, por ejemplo. Ok, y para terminar, ¿nos puede decir dónde podemos encontrar más acerca de su trabajo? ¿Redes sociales? Bueno, redes sociales sí, con mi nombre completo, Antonio Álvarez Morán. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, también en Twitter y mi página web es alvarezmoran.com, la galería alvarezmanía.com es la galería virtual. Obras se puede ver en diferentes lugares, como la más conocida creo que es el Mural de los Poblanos en un restaurante en la ciudad de Puebla, o el Hotel Real de Naturales aquí en Cholula, también tengo unos murales, pero me pueden contactar por las redes sociales. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista, Antonio, y por recibirnos. Espero que nos volvamos a ver próximamente. Desiderio Hernández Xochitiotzin nace un 11 de febrero de 1922 en el barrio de Tlacatecpa, municipio San Bernardino Contla del estado de Tlaxcala. Su familia migra hacia el puerto de Veracruz y se asientan definitivamente en la ciudad de Puebla. Desde pequeño manifiesta habilidades y destrezas artísticas. A partir de los 6 años, participaba en el diseño y hechura de faroles, tinajas y casos en el taller de hojalatería montado por su padre y abuelo, ubicado cerca de la Catedral de Puebla. En él tiene contacto con Manuel Toussaint, quien alaba y alienta la vocación de Desiderio. Ante ello y las evidentes cualidades artísticas del muchacho, su abuelo lo inscribe en la Academia de Bellas Artes de Puebla a la temprana edad de 14 años. En la dinámica del taller familiar, había aprendido a forjarse en el oficio minucioso de artesano, en el cual el orden tiene vínculo místico con el objeto. Ya en la academia, amplía sus conocimientos y habilidades mediante el dibujo anatómico, el volumen, la técnica, los difuminados, las líneas, la perspectiva y la observación intencionada. Recursos estos que aplicará en la ejecución de sus paisajes, bodegones y retratos distintivos. Bajo la guía de los hermanos José y Ángel Márquez Figueroa, se involucra en la pintura al aire libre, teniendo como escenarios predilectos el barrio de Santiago, Analco, El Alto, San Francisco y El Parián. Este último espacio terminará convirtiéndose en el barrio del artista. En 1940, y poseedor de un prestigio consolidado, Xochitiotzin participa en la fundación de la Unión de Artes Plásticas, asentada en los terrenos del propio mercado del Parián, espacio que poco a poco gana fama como sitio de creación e innovación artística. En este sitio, conocido ya como Barrio del Artista, Xochitiotzin se instala en el estudio número 15. En él conoce y trata al Dr. Atl, a Diego Rivera y a José Clemente Orozco. Otros artistas que acuden a este sitio a impartir conferencias y convivir con los jóvenes pintores son Frida Kahlo y Francisco Goitia. El buen temple artístico y humano de Xochitiotzin lo lleva a fundar la Peña Amigos del Arte al lado de Ernesto Moreno Machuca y José Resec Saade. A partir de 1941, Desiderio Hernández Xochitiotzin participa en exposiciones colectivas e individuales, principalmente en Puebla y Ciudad de México. En sus temas se encuentra la representatividad de la cultura popular, así como las tradiciones religiosas, otro tema importante en su obra de caballete, dibujo y grabado. En sus inicios como muralista experimenta primero en obras de gran formato. Sus primeros murales se ubican en el templo de San Agustín Calvario en la ciudad de Cholula, la conversión de San Agustín y San Agustín a la orilla del mar en 1948, y la estigmatización de San Francisco de Asís en el presbiterio de la parroquia de Tepeyanco, Tlaxcala, en 1953. En el mismo 1953, previo a su viaje a Estocolmo, becado por la Sociedad Sueco-Mexicana de Relaciones Culturales de Suecia en México,
se le encomienda la creación de 4 paneles en cerámica talavera, cuya temática serán Cuetlaxcuapan, lo colonial, la industria textil y el banco capitalizador. Ese mismo año, Xochitiotzin participa junto a artistas e intelectuales de la ciudad de Puebla en el rescate de la Casa del Deán. La sensibilidad de Desiderio Hernández Xochitiotzin le brindó a Puebla obras de primer orden y preservó ritos y creencias poblanos como el Carnaval de Huejotzingo. Destacó en agrupaciones artísticas como Cauce y en la Bohemia Poblana de Enrique Cordero y Torres. Xochitiotzin fue un defensor tenaz del patrimonio histórico poblano. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Estamos de regreso en Bitácora 32. Acabamos de ver una cápsula acerca de la exposición Xochitiotzin y para conocer más sobre ella vamos con la siguiente entrevista con la hija del autor, la maestra Citlali Hernández Xochitiotzin. Soy Citlali H. Xochitiotzin, soy la presidenta de la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin, soy la tercera de 10 hijos y la fundación surge hace 20 años. Todavía estaba en vida el maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin. Cuando él fallece, teníamos 2 años de trabajar ya con la constitutiva. La misión de la fundación es difundir, proteger legalmente los derechos autorales de la obra del maestro Xochitiotzin, de su imaginario histórico, de su trabajo de investigación histórica, de su trabajo plástico y de sus ideas a nivel de diseño, estética, etc. Fue un autor que nació en los años 20, nació por azares del tiempo y porque tenía una familia de origen tlaxcalteca. La fundación como institución se ha coordinado con la Secretaría de Cultura de Puebla, directamente con el antropólogo, con el arquitecto Sergio Vergara, con el director del Museo Cholula, con la directora de museo, la licenciada Ángeles. Estuvimos coordinando el proyecto desde hace 1 año con la intención de que pudiéramos presentar esta muestra que ustedes ahora ven, cuyo objetivo es celebrar los 100 años de nacimiento del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin. El espacio que ustedes están viendo son 2, son la sala 3 y la sala 7. Es un monto de 202 obras y piezas. Tenemos una gran diversidad de materiales. Es una muy acertada muestra que está presentando la Secretaría de Cultura de Puebla. Es la primera vez que este número de cuadros se están agrupando. Es un número de 10 coleccionistas. La Secretaría de Cultura de Tlaxcala ha prestado 75 obras. Lo demás está dividido entre varios coleccionistas que hemos hecho un trabajo extraordinario de coordinar con la Secretaría de Puebla para que estos, digamos, coleccionistas particulares presten su material. Eso es un gran hit porque van a poder, quien venga al Museo de Sitio de Cholula, puede ver colecciones que no va a ver en otro lugar y que tienen una gran, digamos, trascendencia dentro del desarrollo plástico del maestro como uno de los grandes muralistas. Pero también pueden ver la hermosísima capacidad inventiva a través del material plástico del maestro y de su imaginario estético. Tuvimos un museógrafo que trabaja con la fundación directamente y del que vamos a ir hablando. Él ideó esta sala con la idea de que iniciáramos el material con un concepto que el maestro Xochitiotzin es conocido internacionalmente, que es todo lo de carnaval. Tenemos una fotografía que aparece en uno de los libros editados por el gobierno de Tlaxcala en los años 90, en donde aparece él con Diego Rivera tomando apuntes del carnaval de Huejotzingo. Él tenía 19 años, el maestro Xochitiotzin. Ya Diego Rivera pues, ya era de 70 y tantos. Entonces, habla de cómo el amor que le tenía también a este terruño poblano
hizo la difusión de sus tradiciones en un momento en que el imaginario popular no tenía la categoría estética que ahora tiene. Ahora regresamos con dignidad a volvernos a significar en los elementos populares. Pero en ese entonces fue toda una revolución que ha hecho la Escuela de Muralismo Mexicano tener una presencia estética en el mundo y un reconocido movimiento muralístico y estético en todo el mundo, precisamente porque revolucionó la estética con su concepto, ¿no? A mi espalda hay varios cuadros, uno de ellos que está al fondo, que se llama Elitze Hekaya. Si lo pueden observar ahí en cámara, es un cuadro que está hecho solamente de texturas de negro y corresponde a uno de los cielos del Camino de los Muertos, que es una de las grandes herencias conceptuales del mundo prehispánico. Por eso hago énfasis que el maestro Xochitl quiso exaltar este relato del mundo prehispánico, el Camino de los Muertos, como una visión ética de su manera de ser. Él era un hombre sumamente trabajador, pero un hombre sumamente honesto. Y un hombre que permitió siempre, con su trabajo, ayudar a sus comunidades. Generar siempre proyectos para resguardar su tradición, o resguardar sus costumbres o difundir sus costumbres. Entonces podemos ver también que atinadamente el museógrafo y director del museo puso unas piezas funerarias en las vitrinas que corresponden a la zona de Cholula. Y esta es una sala muy especial, simbólica para el maestro, por lo que hizo que la fundación escogiera el Museo de Cholula. El maestro buscó también aquí, muy joven, sus raíces indígenas y comprendió la función que tenía la ciudad sagrada de Cholula. En esta sala, que es donde está el azul del altiplano, tenemos la imagen de la montaña sagrada de Tlaxcala, en donde algunos de los materiales también están trabajados con espátula, pero que podemos ver ya la perfección de su mano, cómo puede diluir los colores y hacer pantones de transparencia maravillosos que nos permite ver su visión sobre un elemento natural como es la Malinche en distintas tonalidades. En el trabajo que tenemos desarrollado en la investigación de la Fundación, antes de morir él, se preocupó porque registráramos el número de Malinches. Dentro de sus registros técnicos, en sus apuntes, tiene 2000 montañas de distintas tesituras. No hay una igual. Es un trabajo fundamental el tender el trabajo de la evolución plástica del maestro sobre este cuadro, y es un gran tino que el museo lo tenga porque nos permite conocer como especialistas ya del maestro hacia dónde se dirigió en su trabajo de paisaje. En esta sala vemos unos candelabros hechos de latón por las manos del niño Desiderio Hernández Xochitl, más o menos tendría entre 10 a 13 años. ¿Sí? Podemos ver también un diseño que es una tabla de repujado, también en latón, que es cuando también él estaba muy joven. Él quería estudiar arquitectura. Parte de esta vocación la podemos ver en las salas que vimos hace rato, en donde hay dibujos trazados como arquitecto, diseños de planos como arquitecto. Él también fue un personaje que trabajó mucho salvaguardar el patrimonio arquitectónico tanto de la ciudad de Puebla como de Tlaxcala. Trabajó también directamente con el arquitecto Vergara, en su juventud el arquitecto Vergara, para salvaguardar mucho del material que en ese entonces se estaba registrando en Tlaxcala en los años 70. Pero en Puebla, de manera particular, el maestro fue uno de los que rescató la Casa del Deán y que tomó las calcas para proteger los murales de la Casa del Deán. Sí, él comienza
a pintar el Palacio de Gobierno en Tlaxcala en el año 57. Pero ya había construido y trabajado los murales que están en frente de Catedral de la ciudad de Puebla en el año 53 al 56. En la parte que estamos viendo atrás es el mural del mercado de Ocotelulco, ¿sí? También en esta misma sala podemos ver el mural de la Fundación de Tlaxcala y en la parte de atrás el mural del siglo XVI de oro y el mural del diálogo entre cholultecas y tlaxcaltecas. Entonces es una sala que tiene esta tesitura de guión y en el fondo podemos ver los vitrales de Ocotlán, al que invito que asistan, lo mismo que estoy invitando a que nos acompañen a este bello recinto, esta bella museografía que la Secretaría de Cultura realizó. Del 14 de junio al 1 de julio, disfruta de Colores 2022, un festival que busca fomentar la tolerancia y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+, y la diversidad sexual a través del arte. Disfruta de eventos de danza, música, teatro y cine en 6 diferentes sedes. Las salas Luis Cabrera y Sergio Pitol, La Cinemateca Luis Buñuel y el patio de la Casa de la Cultura Pedro Ángel Palou Pérez, así como el Teatro Principal y el Teatro de la Ciudad. La entrada a las diferentes presentaciones artísticas de este festival es gratuita. Consulta la cartelera en la página web sc.puebla.gov.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @cultura.gov.pue en Facebook y Twitter. ¡Te esperamos! Tienes ganas de Puebla. Nos encontramos en la recta final del programa, pero espero que hayan disfrutado mucho el programa del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 18:30 horas y en su repetición los viernes a las 10:30 horas. Y no se olviden de pasar por el canal de YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Mi nombre es Fátima Rivera, hasta la próxima. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.